Bueno, vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer versículos del 1 al versículo 8. Lo más importante, sabe que pareciera extraño, pero todavía hay mucha gente, no solo en el ámbito de la iglesia cristiana, sino en la iglesia tradicional, ya conocemos nosotros. Pero está bien la gente que ignora las escrituras, pero en el caso de muchos cristianos, pareciera todavía un poco extraño, pero hay muchos que anteponen, o mejor dicho, le dan más importancia a algunas tradiciones y a algunos dogmas religiosos que a las mismas escrituras. Veamos lo que dice Marcos 7, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 7, versículos del 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche que tú nos das. Bendice tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Danos la gracia que solamente viene de ti. Pongo en tus manos, Señor, aquel que está enfermo, que sea tu bendito Dios, dándole sanidad. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Le decía, fíjense que hay todavía en la actualidad mucha gente que conoce de las escrituras, que se deja llevar, o mejor dicho, le da quizás igual de importancia o a veces hasta más importancia a algunas tradiciones sin ninguna base bíblica. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Según lo que hay hay una de las cosas que el cristiano necesita reconocer es que nuestro libro de referencia son las escrituras. El Señor Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Entonces nosotros sabemos que el libro de referencia del cristiano son las escrituras. Y nosotros tenemos que reconocer que hay cosas de las cuales la Biblia habla de ellos, los temas de los cuales la Biblia habla de ellos, esas son las cosas que el cristiano se aferra a ellas. Es más, dice la Biblia de que las palabras de la sana doctrina son las que están en las escrituras. Hay un tema en la actualidad que está dando mucho que hablar en los últimos días. Y son temas que hablan, bueno, de hecho Estados Unidos estaba desclasificando alguna información referente a los ovnis, objeto volador no identificado, eso es lo que significa. Pero
estaban hablando, ¿verdad? Estaban diciendo que mire, estaban desclasificando, le llaman, significa estaban haciendo público mucha información. En ellos dice que hay muchas pruebas de que hay vida fuera de este mundo, etcétera. Pero en ese tema, nosotros como cristianos, estoy diciendo como un ejemplo a tomar. En ese tema de los ovnis, si la Biblia no menciona nada, pues tampoco nosotros los cristianos estamos, digamos, capacitados o estamos nosotros pues de alguna manera enfocados en aceptar como algo que viene de Dios. Pero entonces, ¿cómo debemos nosotros de tener este tema, el que yo le estoy mencionando? Si la Biblia no lo dice, pues tampoco nosotros los cristianos reconocemos que eso viene de Dios. ¿De quién puede venir? Si la Biblia dice que el padre de mentira es Satanás, ¿de dónde puede venir ese tipo de cosas? De Satanás. El objetivo es confundir a la humanidad. Entonces, todo lo que la Biblia afirma es algo que nosotros así lo creemos. Si de algo la Biblia no lo dice, pues tampoco nosotros lo creemos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor Jesús estaba hablando, de hecho a él le sucedió. Sabemos nosotros que la Biblia enseña que la misión de predicar el evangelio era un trabajo a tiempo completo. El Señor Jesús se enfocó en hacer la obra que el Padre le encomendó. Y el Señor Jesús llamó a los discípulos y los capacitó y los envió. Pero, por supuesto que andaban juntamente con él predicando. Y en una ocasión, el Señor les dijo a los discípulos: venid y vamos a un lugar apartado para que podáis descansar. Porque la Biblia dice de que ellos no tenían descanso. Entonces lo estoy diciendo así porque tenemos que reconocer que el trabajo de predicar las escrituras, de predicar el evangelio, era un trabajo a tiempo completo. Y eso significaba que a los discípulos ni siquiera les quedaba lugar a veces de descansar y en muchas ocasiones ni de comer. Pero no es que ellos no tuvieran, sí, la Biblia dice que el Señor Jesús andaba con ellos y nunca nada les faltó. Cuando el Señor Jesús envió a los discípulos, los envió de dos en dos, dice, y les dijo: no lleven nada para el camino, no lleven nada. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir nuestras necesidades. El obrero es digno de su alimento. Entonces ahí el Señor Jesús afirmaba que todo aquel que se enfocaba a predicar la palabra del Señor, en hacer la obra del Señor, tendría todas las necesidades que Dios envía para ser suplidas. Pero eso sí, el descanso era una dificultad. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, la labor de él era una labor bien demandante de trabajo, de tiempo, de esfuerzo. Y eso les pasaba a los discípulos también. Y en eso es que sucede que cuenta esta parte. Veamos lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Usted se le da la pregunta: ¿a qué se estaba refiriendo en sí? Lo que estaba sucediendo en aquel entonces, que acordémonos que los discípulos, siendo judíos y viviendo, siendo instruidos, creciendo en la instrucción de los judíos, habían aprendido y habían rituales. Esos rituales eran prácticas
Esos rituales eran llamados rituales de purificación. Pero tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento existían muchos rituales de purificación. Estos rituales no tenían que ver nada con la vida espiritual, nada con la comunión con Dios. Eran rituales que nosotros comúnmente conocemos que en su momento, en alguna ocasión o en algún momento, los ancianos de aquel momento, de aquel entonces, de muchos años atrás, habían creado lo que ya era una tradición. Fíjense bien, los rituales de purificación venían siendo una tradición. ¿Qué es una tradición? Bueno, la Iglesia Católica lo menciona mucho. Y ellos dicen, creamos y guardemos, dicen ellos, nuestras tradiciones. Y si nosotros nos enfocamos en las tradiciones, en la actualidad nos vamos a topar con un montón de cosas. Montón de cosas. De hecho, nuestro calendario está basado en tradiciones. Puede que nosotros de repente, ¿verdad?, que vemos un montón de situaciones en las fechas, pero son tradiciones. Ahora, hay gente que en la actualidad todavía le sigue dando una importancia, a veces hasta superior. O sea, queremos poner todavía por encima de las mismas escrituras estas cosas. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, claro, los discípulos llegaron y comenzaron a comer. No se lavaron las manos. La pregunta es, ¿por qué no se las lavaron? Mire, porque ellos andaban apresurados, andaban hambre. Y no practicaban esos rituales que ya se habían dado, como ya se habían hecho una tradición. Esos rituales que muchos sí practicaban y que ellos creían que detrás de todos esos rituales estaba la comunión con Dios. Algo muy equivocado. Pero mucha gente lo practicaba. Entonces, dice el versículo 3, estoy en Marcos capítulo 7, versículo 3. En el versículo 2 dice, esto es, con manos no lavadas, los condenaban, porque se referían a los discípulos como queriendo decir, ¿cómo es posible que estos andan con el Maestro, con el Señor Jesús, y no practican el ritual de purificación, de lavamiento de manos? Y había muchos rituales, pero eso no significaba que esos rituales eran algo que realmente Dios estuviera detrás de ellos. Todavía hay muchas cosas en nuestra actualidad que su origen es de una tradición. Nuestro calendario, y mire, nuestra cultura está basada en muchas tradiciones. Los nombres, por ejemplo. Hay un montón de nombres que son de tradiciones. Y así, si nosotros nos diéramos cuenta, si nosotros comenzamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que hasta los lugares, los nombres que tienen, algunas calles, algunos lugares, son basados en tradiciones. Los barrios más antiguos de la zona del centro de San Salvador. Y así hay muchos. La calle San no sé qué, pero todo está basado en una tradición. Que porque es una persona, muchas son tradiciones. Pero yo no puedo venir y poner por encima de las escrituras lo que son las tradiciones. Ahora, el Señor Jesús, ¿verdad?, estaba junto con los discípulos, comienzan a condenarlos. ¿Quiénes los condenaban? Los fariseos y algunos de los escribas. Y comenzaron a criticarlo, estos no se lavan las manos, ahí vienen con las manos sucias. ¿Y qué significa? ¿Qué implicaba que ellos comieran con manos no lavadas? Implicaba que ellos decían,
se llevan toda la contaminación hacia adentro, hacia el interior. Y claro, nosotros reconocemos que en la actualidad nosotros practicamos lavado de manos, nada menos para el tiempo de la pandemia. Decían que mire que el lavado de manos que tiene que tardarse no sé cuántos minutos y aprenda o enseñen a los niños y aprendan los adultos también a lavarse. Pero ¿por qué se hacía? Se hacía obviamente para disminuir los contagios. Todos lo sabemos. ¿Para qué se practica el lavado de manos en la actualidad? Para tratar de disminuir las enfermedades que son muy comunes en nuestro medio, las enfermedades virales, todos lo sabemos. Pero esa es una práctica para disminuir esos casos, para limpieza, para que nosotros podamos decir, por lo menos estamos previniendo las enfermedades o algunas enfermedades que son tan contagiosas ahora que ya ni se sabe qué es lo que en el aire andan las enfermedades. Entonces, pero no son tradiciones, son prácticas de higiene. Pero los discípulos fueron criticados porque decían, esto no practica, porque para ellos en la cultura judía no era directamente un hábito de higiene. Era lo que nosotros venimos mencionando, era un ritual. Ellos lo practicaban como un ritual. No es que ellos, ese lavamiento de manos y de jarrones y todo eso, no era exclusivamente por limpieza. Sí era por limpieza, pero ellos lo tomaban como algo religioso. Y el problema es que se habían ido mucho más allá. Porque ellos decían, es que este ritual nos va a librar, lo que nosotros ahora decimos, ¿verdad?, de muchas prácticas pecaminosas. Esa es la mentalidad que ellos tenían. Creían que estos rituales, que estas tradiciones, al practicarlas, los libraba literalmente de la pecaminosidad. Eso es lo que ellos confundían. Y decían, yo practico el lavado de manos. Claro, ¿para qué decían ellos? Para que no tuviese o no me mezclase con la contaminación, decían. Y tan ciegos estaban ellos que seguían considerando que delante de Dios eso podía ayudarles. Veamos lo que dice el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la tradición de ellos. Hay una enfermedad, no es vista como una enfermedad. La hermana tiene una idea de qué es, pero es como un trastorno. Es como un trastorno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Obsesivo compulsivo. De gente que se lava las manos cientos de veces en el día. Y no crea que son personas que viven allá en Japón, allá en Reino Unido. Hay casos en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Yo me acuerdo, conocí un caso de una persona ya muy adulta que, miren, hermano, se lavaba las manos todo el tiempo. Y no era ni siquiera tiempo de la pandemia, era mucho más antes. Cuando yo le estoy contando eso es hace por lo menos unos 10 años. Se lavaba las manos obsesivamente. Obsesivamente. Y sí tenía un problema, ¿verdad? De creer de que los gérmenes, de creer que las bacterias. Ahora imagínense, yo hubiese analizado qué tal en la pandemia, porque yo le perdí la pista, pues a saber qué se dice. Pero
pero ¿qué habría pasado para el tiempo de la pandemia? ¿Se acuerda usted que es que como la verdad es que nuestra cultura, ¿verdad? Me acuerdo que poco habían dado a conocer acerca de esta cuestión del COVID, que por el aire, yo no sé si usted se acuerda, pero en las entradas de los municipios, ahí que habían puesto que rociar los carros, y toda la gente pasaba y pensaba que ahí se estaba pues descontaminando. Después, hermano, mire, me ha venido a dar risa porque yo decía, imagine todas las cosas que hicimos, ¿verdad? Y en aquel momento nosotros decíamos, algo ayuda, porque poca información habían dado de de este virus. Y todo el mundo lo decía, no, pues, hay que sanitizarse, decía, pero poco se sabía. Algunas cosas pueda que ayudaban, otras pueda que no. Pero el caso es que fue en su momento como se trató de disminuir los casos. Ahora, ¿qué pasaba en los tiempos de Jesús? Era una práctica. Era comúnmente llamado pues un ritual religioso que nada tenía que ver con la purificación del alma, pero ellos así lo creían. Entonces, vean lo que dice. ¿Qué es lo que hacía? Los fariseos, los judíos, aferrándose a la tradición, o sea, le daban más importancia a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ya era una costumbre, ¿verdad? Y lo tomaban tan a pecho que literal ellos decían, hay que lavarse las manos. Veamos lo que dice el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otra cosa, ¿verdad? Cada vez que salía. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, otro, ¿verdad? Y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, todo eso practicaban. No solamente ellos practicaban lavado de manos, sino que lavado de todos los utensilios que ellos utilizaban. Bien lavados. Claro, ahí tenemos nosotros que tener esa mentalidad lógica, ¿verdad? Una cosa es que se necesitaba que estuvieran limpios y eso creo que es necesario. Pero ellos lo hacían como una tradición. Cada vez que ellos necesitaban utilizarlos, pues le hacía un lavado, dos lavados, quién sabe. Entonces vemos lo que dice. En el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Y por qué le llamaban manos inmundas? Bueno, porque consideraban que la inmundicia de lo que ellos tocaban por todos lados, que mire, que si tenemos que aceptar que se andaban las manos sucias, obviamente sí van a llevar bacterias a su interior. Sí van a llevar bacterias, sí van a llevar enfermedades, sí van a llevar virus, sí van a contaminarse. Pero el Señor Jesús explicaba algo. Él decía que al final eso lo que le afectaba era llevarle a una infección del estómago, por ejemplo. Era llevarle a un problema de salud. Pero ahí no más. Entonces, ¿pero qué decían ellos? Ellos el lavamiento de manos no lo hacían por decir, nos vamos a librar solo de las enfermedades. No, ellos creían que el lavamiento de manos era necesario para purificación de sus corazones. Veamos lo que dice, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces ellos decían, la tradición de los ancianos o que nos dejaron los ancianos hay que guardarla. ¿Cuánta gente en la actualidad sigue considerando que cuando se les habla del evangelio dicen ellos, no, es que yo no voy a traicionar la religión de mis padres, la religión de mis abuelos? Tienen tan arraigada esa mentalidad de considerar que es algo mucho más importante que la salvación misma. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad.
¿Cuánta gente sigue considerando, diciendo, no voy a traicionar a mis abuelos, porque ahí crecí en esa religión, así crecí guardando esas cosas, haciendo esto, practicando lo otro, guardando nuestras tradiciones, porque esas son orgullo, dicen. Y mucha gente sigue considerando que las tradiciones es algo más importante que las mismas escrituras. Tan importante es, mire, yo hace como unos 3 meses fuimos a un evangelismo acá en esta zona sobre la calle Antiguo Zacate, allá en no es Santiago, San Rafael Obrajuelo, ahí fue. Y hablo con el pastor, el cual fuimos a apoyar esa vez, y le digo yo, mire, le digo, porque el lugar bien bonito, bien pintoresco, bien bien lleno de vida en el aspecto en el turismo. Hay turismo nocturno, según lo que decía él. Pero lo que voy es que llegamos el día sábado, ese sábado se presentó el evento de los niños y las calles algo solas, ¿verdad? Y le digo yo, mire, le digo yo, aquí es algo solo. Sí, me dice, ay, pero me dice, pero vaya a ver usted cuando se celebran las fiestas del pueblo. O que de repente, que mire que una procesión, o que mire que van a hacer esto, que una celebración de una fiesta en no sé qué. Viera cuánta gente sale, me dice. Esa es la gente que en la actualidad sigue considerando que ese tipo de cosas son más importantes que las escrituras. Ahora, más interesante es que muchos creyentes todavía creemos que es necesario guardar algunas de esas tradiciones. Y el Señor Jesús les dijo, veamos lo que dice el versículo 6, porque le dicen, tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, ellos comen pan con manos inmundas. Y tenían razón, ¿sí? Tenían razón porque las manos las andaban sucias. Pero el Señor Jesús les explica, veamos lo que dice el versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Y por qué les dijo hipócritas? Porque les dijo, ustedes están actuando de algo que no lo son. ¿Por qué? Bien profetizó de vosotros Isaías, dice. ¿Y dónde dice en Isaías eso? Este es lo mismo que dice, pero en Isaías 29:13. Veamos lo que dice Isaías 29:13. Es lo mismo que dice en este versículo, pero veamos lo que dice. Isaías 29:13. Mira lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ellos dicen, ellos viven una religiosidad. Ellos al final a mí me tienen como una tradición. O sea que en pocas palabras, honran más las tradiciones, guardan más las tradiciones, dice el Señor, que el obedecerme a mí mismo. Ahora, si nosotros nos regresamos a Marcos 7, versículo 8, 7:6. Marcos 7:6. Mire, respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y versículo 7, pues en vano me honran, ¿sí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Claro, ahí menciona más adelante, ¿verdad? En versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál es la tradición de los hombres? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es lo que yo le decía. Vuestra tradición.
Veamos lo que dice el versículo 17. Esa es la explicación que Jesús le daba, pero se la dio a los discípulos. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Dice. ¿No entendéis que todo lo de fuera de que entra en el hombre, sí, que entra todo lo que uno se come, ¿verdad? Pero aunque uno dice, aunque uno coma y se contamina porque utilizó manos no lavadas, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesús? No entendés de todo lo que fuera que del hombre que entra, todo lo de que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Está hablando de una contaminación espiritual el Señor Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, dice. Entonces, claro, versículo siguiente. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ellos, los escribas y los fariseos, ellos creían que lo que se comían y que iban porque manos no lavadas o qué. Mire, la comida va llena de bacterias, por decir. Ellos creían que eso contaminaba al hombre. Y está hablando el Señor Jesús que si es cierto le puede causar una enfermedad, pero la verdadera contaminación de la cual ellos temían es lo que sale del corazón, no es lo que uno se come. Entonces, que comieran con manos sucias, decía el Señor Jesús, no puede contaminar el hombre. Está hablando de una contaminación espiritual el Señor Jesús. Y ellos decían, no, es que nos vamos a contaminar. El Señor Jesús decía, no es esa la contaminación a la cual ustedes necesitan referirse, sino más bien todo lo que sale del corazón. Eso sí pervierte, eso sí contamina. De esas cosas, dice el Señor Jesús, de esas cosas sí hay que cuidarse, decía el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante son las escrituras. Lo más importante es el guardar cada una de estas palabras que el Señor Jesús estaba enseñando. Cuando nosotros, ¿verdad?, decimos que ellos daban más importancia a la tradición de los ancianos, era porque creían que guardando eso, ¿verdad?, era muy diferente. Veamos lo que dice Lucas 11:37. Lucas 11:37. Lucas 11:37. Mire qué dice. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, dice el Señor Jesús, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Y ahí, ¿verdad?, el Señor Jesús comienza a decir que ellos estaban equivocados. Pero, ¿por qué los fariseos estaban equivocados? Porque se basaban en tradiciones de los ancianos de hace muchos años. Esos lavados decían, esto nos va a librar. No, mentiras, decía el Señor. Lo que realmente contamina es lo que sale del corazón. Lo que va a pasar, lo más que puede pasar, es que se enferme la persona.
porque lleva las manos sucias. Es más, el lavado de manos, decía el Señor Jesús, si acaso debe de hacerse, es por higiene. Y basta con una sola vez, pues. Pero claro, usted dice, porque el Señor Jesús en este ejemplo que leíamos, porque el Señor Jesús no se lavó las manos. El Señor Jesús ya lo hizo para que se fijaran en que Él no seguía las tradiciones de los ancianos. No era necesario seguirlas. Porque ellos decían, ¿verdad? El maestro va a hacer un lavado de manos de aquellos sorprendentes, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, ¿para qué? No es necesario. Claro, el Señor Jesús estaba dejando una enseñanza. Entonces, ¿qué es lo más importante? No son las tradiciones, no son tampoco aquellos rituales, porque en la actualidad hay rituales. Pero no es más importante eso, es más importante las escrituras. El Señor Jesús decía, escudriñar las escrituras. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Vaya, pasamos la Semana Santa hace algunos meses ahí. Y mucha gente todavía sigue considerando que algunas de esas cosas es necesario guardarlas. Ah, que mire que no hay que comer tal cosa, que no hay que comer. Mire, si supiéramos nosotros que realmente lo que contamina, el Señor Jesús lo dijo, no es lo que nos comemos, es lo que sale de nuestro corazón. Claro, el Señor Jesús está hablando de una contaminación espiritual. Ahora, ¿qué hacer ante aquello que hay quienes guardan malas tradiciones? Ahí es donde uno tiene que pensar, ¿y esto de dónde viene? Claro, si nosotros nos ponemos a analizar, hay un montón de cosas que en la actualidad todavía nosotros seguimos detrás de eso, ¿verdad? Con esto voy a terminar. Estaba un mormón, fíjese. A mí no me gusta, no es que esté molestando, pero estaba un mormón, trabajaba en una empresa y usted sabe que ellos no guardan, no es que no guardan, sino que no celebran Navidad, no celebran nada, los mormones. Claro, celebran otras cosas, celebran otras fiestas ellos, porque ellos sí se emborrachan, porque ellos sí bailan, pero dicen ellos que no es problema. Pero el caso es este, pero Navidad no celebran ellos, no la celebran. Y mire, y le digo yo a mi familia, ¿verdad que los mormones no celebran? Los mormones y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Entonces, este hombre era testigo de Jehová. Este que yo le estoy comentando. Y él trabajaba en una empresa por años. Y él no celebraba con su familia, los testigos no celebran la Navidad. Porque ellos dicen, es que del Señor Jesús nosotros no lo aceptamos. Pero el caso es este, no celebran, pero usted sabe que allá en las empresas les dan el famoso bono navideño, que es el aguinaldo. ¿Y qué es el aguinaldo? El aguinaldo está derivado de una tradición. Y le digo yo a mi familia, ay, cómo somos, ¿verdad? No celebran Navidad, pero el aguinaldo bien lo agarra, hasta tusqueado lo hace. ¿Cómo si no celebra Navidad? ¿Y por qué agarra el aguinaldo? Que no lo agarre, porque no celebra, ¿verdad? O sea, esa es la mentalidad de mucha gente. Y decimos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que celebrar las tradiciones. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que mucha gente antepone otras cosas que las mismas escrituras. Y yo le decía, ¿por qué ellos dicen, no celebramos? Porque estamos hablando que ellos no creen en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? La verdad. Dice, yo soy el camino, dice el Señor Jesús, la verdad y la vida. Y el que rechaza al Señor Jesús es como que rechaza la vida eterna. El cristiano tiene que aprender a valorar lo que son las escrituras y sobre todo a reconocer que es más importante lo que ellas hablan que lo que nosotros a veces
creamos. Démosle un aplauso, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche por darnos tu palabra, por darnos este mensaje. Encomendamos en tus manos, Señor, esta noche. Guárdanos, bendito Dios, en el hueco de tu mano. Bendice el resto de la semana. Danos, bendito Dios, una buena salud y permite que podamos buscarte de todo corazón siempre. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Señor, por esta noche. Guárdanos en el hueco de tu mano. Concede, Señor, esas peticiones de nuestros corazones. Danos, bendito Dios, una bendición muy especial y una buena salud. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un aplauso a nuestro Dios. Y nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Traiga un invitado a la casa del Señor.